inicio. Bueno, pues buenos días a los que están aquí presentes y buenos días también a las personas que nos están siguiendo en redes, un poco en la lógica que me parece muy bien de justamente hacer estos espacios, distintos espacios de plataformas digitales que haya convergencia entre ellas. Bueno, antes de seguir, quiero dar las gracias, por supuesto, al profesor Mauricio Andión y a los colegas que me invitaron a participar en el foro, en su semana de la cultura digital, y voy a tratar de vincular algunas cosas con lo que platicó el lunes con ustedes aquí la doctora Raquel Ramírez, que vi la transmisión y estuve dándole seguimiento a las preguntas incluso que algunos de los que estaban acá hicieron, sobre el asunto de esto que llamamos alfabetización digital. Una de las primeras cosas que a mí siempre me ha parecido muy importante señalar es que no es un tema nuevo, ¿no? Hablar sobre alfabetización digital es un tema que a la gente de comunicación, educación y muchos colegas también del área de las ingenierías y demás, se ha ido convirtiendo en un objeto de investigación, pero también en parte de un discurso político, y eso más adelante lo voy a aclarar. Y justamente al ser un tema que no es tan nuevo, me parece que ya no podemos hablar de una alfabetización digital, sino tendríamos que pensar, ¿no?, en alfabetizaciones digitales y en qué tipos de alfabetizaciones existen y son necesarias de acuerdo con distintas poblaciones, y por eso a la charla que comparto con ustedes hoy acá le pongo en plural alfabetizaciones digitales, ¿no?, de las habilidades instrumentales a la gestión de la comunicación, que es como una revisión súper rápida de varias cosas. Por favor, Octavio. Bueno, un contexto muy rápido, ¿no? Acá no me voy a detener mucho tiempo, y es, sabemos bien, ¿no?, que en México tenemos un porcentaje como de 80 millones de internautas. INEGI y AMIPSI se dedican a darnos datos constantemente, ¿no? Cada año están haciendo censos, estudios de hábitos de consumo y demás, y en los últimos 2 años, en el último año básicamente, nos indican que de ese porcentaje, de esos millones de usuarios en Internet, el 60% son jóvenes entre los 12 y los 30 años promedio, ¿no? Son usuarios de distinta edad, de distintos géneros, ¿no? Pero lo que los convoca a todos es el uso de los escenarios digitales. Y una de las cosas importantes es que la mayor parte del tiempo esos internautas están trabajando, metidos en las redes sociales. La siguiente, por favor, Octavio. Entonces, bueno, tenemos datos sobre la edad, sin discusión. Tenemos datos sobre horas de uso, hábito de consumo. Y si ustedes han tenido alguna vez la curiosidad o necesidad de revisar estos datos que nos da MIPSI e INEGI, nos dicen, en promedio pasan 5 horas en redes sociales. La mayoría utiliza Facebook, algunos todavía siguen utilizando correo electrónico, nos dan muchos porcentajes sin discusión que son muy útiles, pero evidentemente, y dado que no es objetivo, desde mi punto de vista nos falta mucha información sobre las prácticas, justamente las prácticas de uso y las prácticas de consumo, ¿no? O sea, trabajo cualitativo que nos permita comprender mucho mejor los cómo y los para qué, en general los internautas, pero en especial los jóvenes, porque es el porcentaje más amplio de usuarios, ¿no?, están haciendo uso de las tecnologías digitales y de las redes. Por favor. Bueno, ahí no me detengo, ustedes conocen todas esas redes, si no es que son usuarios de todas esas redes, ¿no?, básicamente. Y en algunos trabajos de investigación en los que he participado, los sujetos de investigación han sido jóvenes universitarios, y he trabajado, digamos, de cerca con colegas de otras universidades en un equipo hace tiempo que encabezó la doctora Delia Crovi de la UNAM, pero que nos sumamos a trabajar colegas de la UAM Coajimalpa, después colegas de la UAM Lerma, algunas de la UACM, gente de la Universidad de Sonora, de Veracruz, es decir, un grupo de colegas, curiosamente mujeres todas, que estábamos interesadas en analizar qué estaba sucediendo con los jóvenes y las interacciones, y de eso hace, digamos, los primeros estudios en los que yo me empecé a involucrar sobre los jóvenes y las redes y las tecnologías y las interacciones, data ya de por lo menos 10 años. Entonces he ido generando ciertas reflexiones a partir de datos empíricos que he ido obteniendo, no solo yo, sino otras colegas con las que he trabajado,
y grupos de investigación de otras universidades a nivel nacional. Por eso le pedí al profesor Andión que señalara lo de mi trabajo como coordinadora del Grupo de Comunicación y Educación de AMIC y también de ALAIC, de la Asociación Latinoamericana, porque me ha permitido compartir muchos espacios con colegas que están preocupados por lo mismo que nosotros en otras partes del país y en otras partes de América Latina. Y vamos encontrando cosas bastante similares, ¿no?, que son algunas de las que les voy a presentar acá, que parecen como obvias y de sentido común, pero que lo que aquí yo comparto con ustedes y con las personas que nos estén viendo en la transmisión, lo que es importante señalar es que son producto de trabajos de investigación, de trabajo empírico, digamos, ¿no? O sea, no son buenas ideas, sino son trabajos que tienen documentación debajo. Entonces, una de las primeras cosas obvias es que las redes sociales cada vez más forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes sin discusión, ¿no? Que ahí hacen consulta básicamente de muchas cosas, pero consultan contenidos noticiosos, ese es un dato importante para nosotros. También las usan como entretenimiento, como comunicación con la familia, le dan un uso escolar, ¿no? Y atienden algunos asuntos como de vida académica, por favor. Hasta ahí el gran contexto, digamos, que no es tal vez nada novedoso, pero es importante irlo señalando. ¿Por qué? Porque para poder entrar, digamos, a la discusión de usos, prácticas, consumo de redes, etcétera, estamos hablando de sujetos que ya han desarrollado ciertas habilidades digitales, condición necesaria, además del acceso y el uso, que esa es otra discusión, pero es una condición necesaria para poder apropiarse de los entornos digitales, básicamente. ¿Cómo es que se desarrollan o cómo los jóvenes han ido desarrollando las habilidades digitales? Hay muchas maneras. Hay una línea interesante de investigación, ¿no?, que tiene que ver con trayectorias de alfabetización digital justamente, que están interesados justo en eso, en ver cómo cada sujeto fue teniendo acercamientos por primera vez a equipos de cómputo, teléfonos celulares, si tomó clases de computación en la escuela, si sus papás le pagaron clases aparte, si aprendieron en su casa con un hermano, etcétera. O sea, esas trayectorias de alfabetización digital son súper importantes porque marcan diferencias de uso, obviamente. O sea, no es lo mismo un niño que tuvo un acercamiento a una computadora a los 6 años, ¿no?, y empezó a aprender a usar y a desarrollar ciertas habilidades, que un niño o un joven que tiene por primera vez acceso a tecnología digital hasta que llega a la secundaria. El otro ya le lleva 6 años de ventaja, de uso y de apropiación. ¿Sí voy bien? Entonces, esos datos son muy importantes porque ahí es donde tú te permite ver, digamos, en estas trayectorias de alfabetización digital, cómo es que se van desarrollando distintas habilidades digitales. Acá nos vamos a concentrar solo en 3, la cognitiva no la voy a meter en este momento, pero vean, tenemos la habilidad instrumental, ¿no?, que básicamente implica el uso de la tecnología, es decir, tener la computadora y saber prenderla, saber utilizar el teclado, si ahora tenemos tecnología touch, entonces saber que lo tenemos que hacer en la pantalla, ¿no?, encender y apagar los equipos periféricos, saber cómo entrar a navegar, ya no empieza a ser tan instrumental porque ya te requiere una parte un poquito de conocimiento específico para saber cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, la habilidad instrumental, que es la primera, digamos, de las habilidades, es muy importante porque es la que te permite usar el aparato, usar el equipo. Y a veces damos por supuesto que todo mundo tiene habilidades instrumentales y no es cierto. En los resultados de distintas investigaciones, hemos identificado que la trayectoria de alfabetización es súper importante para desarrollar esa primera habilidad, porque si no, esta primera habilidad instrumental se vuelve una cosa muy mecánica. O sea, solamente sé prender el equipo, sé entrar a internet, o sé usar un Word, o sé prender y apagar, y hasta ahí me quedé, pero no sé hacer más cosas, lo que genera una subutilización del equipo. Sin embargo, con fines, digamos, de uso, el grueso de la gente se las ingenia para aprender ciertas habilidades o desarrollar ciertas habilidades instrumentales, pero no es que tomemos cursos ni nada similar, se dan casos muy específicos, ¿no?, en donde, por ejemplo, hay jóvenes, ustedes por generación, a la mejor ya les tocó ir a una secundaria en donde había clases de cómputo,
de manera obligatoria, porque la política educativa dijo que había que enseñarles a usar la computadora, quién sabe para qué, pero había que aprender. Y entonces les enseñaban cosas así como MC2 o paquetería, otros les hacían desarmar computadoras y cosas así, ¿cierto? Pero no había, digamos, siempre una formación real de uso instrumental, aunque sea el más básico. Y pasamos entonces a que los sujetos resuelven como pueden, digamos, la habilidad instrumental y comienzan a hacer uso de la tecnología y de los entornos digitales. Y pasamos a la habilidad comunicativa, que ya empieza a complicar un poco la cosa, porque es no solamente sé usar el aparato o el gadget, sino sé elaborar mensajes, cosa que ya, como verán, no es tan sencillo. Lo seguimos haciendo mucho por intuición, mucho por sentido común, pero es importante, digamos, trabajar en el desarrollo de la habilidad comunicativa para que los usuarios de los espacios, las redes y demás saquen un mejor provecho de los equipos y de los gadgets. Si acá vemos muchas personas de comunicación, tal vez nos quede más claro esta parte, porque es hablar de una habilidad comunicativa implica la capacidad de diseñar mensajes, elegir contenidos, organizar información, elegir los lenguajes adecuados según el medio. En el caso de lo digital, por supuesto, pensar en los lenguajes multimedia, la posibilidad de hipervincular, etcétera, etcétera. Aquellos usuarios promedio que no tienen esas habilidades, básicamente lo que hacen es emplear aquello que han desarrollado en su primera alfabetización, que es leer y escribir, entonces casi siempre están escribiendo textos, ¿cierto? Pero esos textos que se escriben, cuando ustedes hacen así revisiones de lo que se comparte en las distintas redes, te encuentras con muchos problemas, ¿no? Justamente de habilidades comunicativas, porque hay un uso del lenguaje equivocado, ¿no? Adjetivaciones que llevan a la discusión con otros sujetos por un error más bien de redacción que realmente de pensamiento. Se hacen muchas cosas, por ejemplo, los memes y todo esto que implica un trabajo interesante, como los gadgets ya te permiten bajar aplicaciones y hacer memes en cualquier momento, ¿no? Incluso tu teléfono le tomas una foto y ya hay una manera de que tú le pongas texto y bolitas y corazoncitos y demás, y entonces vas elaborando de manera muy intuitiva, pero los usuarios van elaborando ciertos mensajes haciendo uso de habilidades que tienen comunicativas, pero en donde se pierde mucho de vista la posibilidad real de la intención, el objetivo, el alcance que puede tener un mensaje en estos entornos digitales, y por lo tanto es una habilidad que hay que trabajar mucho en ella para que realmente podamos compartir mensajes, digamos, claros y bien elaborados, ¿no? Y la última es la capacidad crítica. Digamos, aquí hay muchos acercamientos teóricos para explicar las habilidades digitales. Depende de los autores, los colegas de la parte de psicología educativa se concentran mucho en la habilidad cognitiva, que tiene que ver con toda la lógica justamente de aprendizajes, ¿no? Los comunicólogos, hay grupos que se preocupan más por la habilidad comunicativa, justamente por lo que acabamos de decir, y otros grupos están muy centrados en la cosa de la habilidad crítica. Desde mi punto de vista, las 4 habilidades son importantes si estamos pensando en usuarios que realmente se puedan apropiar del recurso tecnológico y lo puedan usar con los fines que tenga cada uno definido, pero que realmente puedan hacer una apropiación completa del recurso. En un instante vemos con más detalle qué es la habilidad crítica, pero esas son, digamos, las que yo considero las habilidades más importantes, las habilidades digitales, para lograr realmente una apropiación más sistemática de la tecnología. Entonces, por eso les ponía en el título, de las habilidades instrumentales a la gestión de la comunicación, porque una cosa es, sé prender el celular, sé bajar aplicaciones para entrar a lo que sea, o sea, a redes sociales, a navegadores, al meme generator, en fin, o sea, sé hacerlo. Pero de ahí a ser capaz de gestionar comunicación desde esos entornos, requieres pasar por estos procesos, digamos, ¿no?, de desarrollo de las otras habilidades que acabo de mencionar. En especial la habilidad comunicativa, y yo hago mucho énfasis en la gestión de la comunicación,
para mí es importante porque es, de entrada, comprender, o sea, es desarrollar esta capacidad de los sujetos de comprender los mensajes, ¿no? Y expresar mensajes, que si se fijan es lo que acaba de decir, o sea, ¿cómo vas a expresar un mensaje? Evidentemente empleando distintos lenguajes, los lenguajes que tú sabes, que puede ser solamente texto o puede ser imagen o puede ser imagen en movimiento o pueden ser todos estos nuevos recursos de GIFs, memes, etcétera, que finalmente siguen siendo imagen con algunas características de interactividad que desarrollan, ¿no? Pero básicamente para que tú puedas expresar un mensaje tienes que saber qué es lo que quieres decir. Así sea una cosa, digamos, que pudiera ser muy de vida cotidiana y de sentido común, debes ser capaz de desarrollar mensajes claros, hasta para hacer reír a la gente, para generar ironía, para lo que cada quien quiera. Hay que ser capaz, esta parte sí es súper complicada, de desarrollar procesos argumentativos. Es decir, por ejemplo, piensen en los que están acá si estuvieron el lunes o si lo han visto en otros espacios, ¿no? Todo el trabajo que se hace desde la educación para tratar de generar materiales digitales que los estudiantes utilicen como parte de la educación informal, o sea, no plataformas educativas, sino materiales que muchos profesores hacen y que colocan en sus espacios y en sus redes, ¿no? Con el afán de que la gente los lea, los distribuya, etcétera. Sí, bueno, eso implica sentarse a organizar un discurso en texto, oral, o visual o audiovisual, ¿cierto? O sea, implica que tú tienes que tener claro qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. Pensar claramente quién es el sujeto que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Que va a leer, ver, escuchar, etcétera, tu mensaje, y que la idea es que le quede claro, porque si no la intención comunicativa se pierde. Y en el concierto de información que circula en los escenarios digitales, pues se va a perder, digamos, no solo porque compite con otras muchas cosas, sino porque está mal hecho. Porque alguien lo empieza a leer y no entendió nada y entonces mejor se va de ahí. Porque es larguísimo, porque piensas que puedes escribir una bitácora enorme en Facebook o hacer un hilo de 15 mensajes en Twitter. No, pues no, o sea, ya perdiste ahí, a menos que seas un tuitero estrella, ¿no? Ya está que perdiste la atención de la gente que tú querías impactar. Entonces, este asunto del proceso argumentativo, como verán, ahí sí ya no es de sentido común. Ahí sí ya implica como un trabajo, ¿no? Muy desde la comunicación, de pensar en la intención comunicativa y en los sujetos que van a recibir esas informaciones. Y una de las habilidades comunicativas importantes digitales es la gestión de la comunicación. ¿A qué me refiero con eso? Ser capaz de diseñar mensajes, ser capaz de pensar en quién es el receptor, si empleamos ese término aún, ¿no? Ser capaz de promover la interacción y el diálogo, no solo el entendimiento del mensaje, sino promover la posibilidad del diálogo, que yo sé que es un tema muy amplio a discutir porque en realidad me parece que lo que hemos estado viendo en los últimos meses, sobre todo en nuestro país, ¿no? En el uso de los entornos digitales, se da muy poco diálogo, se da mucha descalificación, insulto, pelea, pero realmente yo no veo mucha posibilidad de diálogo porque los temas son complejos, digamos, ¿no? Sin embargo, prefiero eso a nada, es decir, sí prefiero a las redes a que no tuviéramos las redes, y ahorita vamos a ver ahí un poquito más con detalle. Entonces promover el diálogo sería parte de la gestión de la comunicación como una habilidad, ¿no? Ser capaz de pensar en quién es el receptor, diseñar mensajes claros, puntuales, ¿no? Con una intención comunicativa bien definida y además, si lo lográramos, ¿no? Promover la interacción entre los otros. Eso para el territorio educativo es súper importante. Porque si ustedes no son del área de comunicación, pero fueran del área de la parte educativa y de aprendizaje, sabemos que el aprendizaje atraviesa necesariamente por un proceso de diálogo, para que haya realmente un proceso de aprendizaje, de construcción de conocimiento común, etcétera. Y los entornos digitales idealmente podrían promover ese tipo de interacciones y diálogo entre los otros, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, de esa gestión, de esas habilidades instrumentales que ya dijimos que es, desarrollamos las habilidades comunicativas, de las cuales una muy importante es la gestión de la comunicación, como la acabo de comentar. Pasamos entonces sí
a las habilidades críticas. Esas habilidades críticas que el lunes aquí se mencionaban para ser capaz de identificar un discurso racista, clasista, misógino, etcétera, ¿no? Que sin duda son muy importantes, pero que implican, cuando te enfrentas al terreno de lo digital, implican una formación para desarrollar esa habilidad crítica. ¿Por qué? Porque es muy como están tan naturalizadas ciertas prácticas, es muy difícil que los sujetos nos demos cuenta en qué momento estamos siendo clasistas, por ejemplo, o en qué momento estamos siendo racistas. Es difícil, porque hay toda una explicación social, ¿no?, cultural, que nos explica cómo estos procesos de socialización invisibilizan ciertas prácticas que tú las percibes como muy naturales, entonces no entiendes en qué momento alguien te acusa de clasista, cuando finalmente está dentro de tu forma de interacción con otros sujetos. Y entonces, ¿así hay que quedarnos para siempre? No, hay que visibilizarlo y hay que cambiarlo, sin discusión. Pero el punto es cómo, sin formación, así de manera espontánea, no va a pasar. Por eso las alfabetizaciones digitales, haciendo énfasis en el desarrollo de las habilidades críticas en los entornos digitales, son súper importantes desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas, digamos, que es importante desarrollar como una habilidad crítica, es justamente desarrollar este pensamiento crítico sobre los mensajes que recibimos y que elaboramos. Ahí, si se fijan, coincide con la habilidad comunicativa. Si tú sabes elaborar mensajes porque manejas los lenguajes digitales, los entornos y los gadgets, lo que sigue es cuidar que tus mensajes promuevan cosas, digamos, positivas socialmente hablando. Cuidar que no sean agresivos, ofensivos, pero evidentemente estoy hablando de como el mundo perfecto. Las tecnologías son un territorio básicamente neutro, digamos, desde esta perspectiva, y más bien es el uso humano el que va moviéndolas hacia donde quiere y lo que quiere decir. Y así el señor Trump hace uso de su Twitter, ¿no?, y es un sujeto que agrede, es un sujeto racista, etcétera, pero esa es la intención de su mensaje, no es que no lo quiera decir, es que lo está diciendo claramente. Entonces, por más que yo fuera y le dijera, señor Trump, necesita usted tomar un curso de pensamiento crítico, no es que no lo tenga, es que su intención es ser justamente un sujeto que se maneja en el discurso de lo racista, ¿no? Pero si pensamos en el ideal y el deber ser, sí deberíamos de considerar la necesidad de desarrollar este pensamiento crítico para que cuando ya seamos capaces de elaborar mensajes y estemos en esta dinámica de la recepción de mensajes, seamos capaces de identificar discursos que pueden ser violentos, que pueden ser discriminatorios, ¿no?, en los entornos sociales, y entonces nos cuidemos de ciertas prácticas. Por ejemplo, cuando nos llega un meme, ¿no?, que es clasista, antes de pensar que es clasista, nos puede generar risa. ¿Por qué? Pues porque es gracioso, o sea, porque estamos habituados, digamos, a ese tipo de broma, ¿no?, de chiste, de cosas de ese tipo, y entonces a lo mejor le da risa al sujeto y jamás piensa necesariamente que la cosa es racista o clasista y le da like y lo comparte. Y entonces lo que está haciendo es un poco, digamos, difundir ese tipo de discurso. Siempre con mala intención, no, insisto, o sea, no pensemos que todo el mundo lo hace con mala intención, es que no han desarrollado, no han visibilizado necesariamente la necesidad de ser críticos frente a lo que le dan like o comparten, pero, y eso trascenderlo como a otros espacios, obviamente. Ajá. La segunda habilidad crítica es que debemos ser sujetos muy informados, capaces de analizar la información que circula en las redes sociales. Menudo problema tenemos, todavía no podemos acabar con la educación, la vieja educación para los medios, radio, prensa y televisión, y ya nos enfrentamos a las fake news, ¿no?, en los entornos digitales. Y por más que nos lanzan organismos internacionales y nacionales, académicos, nos mandan un mundo de información para decirnos, cuide usted la información que consume, verifique 3 fuentes por lo menos. Sí les han tocado ver, me imagino, estos discursos, ¿no?, que circulan en las propias redes, incluso a veces en los medios, justamente para identificar noticias falsas. Cuide usted la veracidad de la fuente, cuide usted que por lo menos esté en 3 fuentes, confronte la información antes de compartir. Sí, claro, pero en la inmediatez es difícil que un usuario promedio vaya y haga todo lo que le acaban de decir, porque entonces le ganan el chisme, o le ganan la primicia, o le gana la ansiedad de compartir el odio que todo el mundo ahora siente contra Andrés Manuel, o el amor que siente por Andrés Manuel, o sea, cualquiera de las dos posiciones, ¿no?
Y entonces lo que urge es mandar la información sin verificar si es real o no. Ya después resolvemos, ¿no? Pero esa circulación de fake news o de información falsa está generando muchos problemas. El mejor ejemplo lo tenemos ahorita, aquí para unos cuantos días, con el asunto de la botadera por el aeropuerto, porque hay información de todo tipo, ¿cierto? Y eso está ahí en el entorno digital y lo estamos consumiendo. Y a lo que se enfrenta, digamos, la información que está circulando ahí es a millones de usuarios que no necesariamente han desarrollado todas estas habilidades. También nos implica estar comprometidos con la construcción de una sociedad democrática. Eso yo sé que suena como a, pues casi que utopía, pero yo creo que no. Digamos, una tarea y una responsabilidad, sobre todo de las universidades públicas, que somos privilegiados, ¿no? Ustedes saben que el porcentaje de jóvenes de la edad de ustedes que tienen acceso a la universidad pública es el 9%. Todos los demás jóvenes están en la delincuencia organizada, en el empleo informal, en el desempleo, o algunos están en esta fase de un concepto que a mí no me gusta, digamos, pero que todos conocemos, que es el famoso Nini, ¿no? Que están como en estos procesos de, bueno, hice examen a la universidad, pero no me aceptaron, pero entonces tampoco estoy trabajando, pero entonces más bien estoy cuidando a mi abuelita, ¿no? O estoy trabajando en algo eventual, y entonces están en un proceso de definición de vida, pero no califican en ninguna de las otras categorías. Bueno, entonces, si el 9% de esa población de jóvenes está en aulas universitarias, son clase privilegiada, digamos. O sea, son sujetos que tienen acceso a tecnología, que tienen acceso a una formación universitaria que les ayuda a entender todo este asunto de la cultura digital, ¿no? Se están formando como profesionales en estas áreas, y entonces lo menos que deben de hacer es ser conscientes de lo que están haciendo, usando, produciendo en los entornos digitales. Y luego, como una responsabilidad más, digamos, está el pendiente como universidades públicas, desde mi punto de vista, de favorecer la formación y el desarrollo de estas habilidades a través de distintos programas de alfabetizaciones digitales diagnosticados según la necesidad de las distintas comunidades, ¿no? De promover entre los internautas justamente el desarrollo de este tipo de habilidad. ¿Por qué? Porque eso es una sociedad democrática, es una sociedad en donde todos pueden participar, en donde todos pueden opinar sobre cosas, ¿no? Que es justamente lo que está sucediendo con esto de ir a votar por si queremos aeropuerto o no, o en donde lo queremos, ¿no? Estos discursos en redes totalmente clasistas, ¿no? En donde dicen, a ver, si usted nunca se ha subido a un avión, no tiene por qué votar ni andar opinando. Si usted no sabe de ingeniería aeronáutica, tampoco vote. O sea, ¿cómo? ¿Quién dice? ¿Quién decide en una sociedad democrática quién puede opinar y quién no, y desde dónde lo puede hacer? Entonces, las sociedades democráticas en este, digamos, concepto así amplio, es permitir que los sujetos emitan opiniones, ¿no? Voten sobre cosas, participen de la vida pública. Claro, insisto, puede sonar utopía, pero en realidad tendremos que estar trabajando hacia allá en todos estos discursos. ¿Por qué? Porque finalmente, y ahí sí se abre como un tema de debate muy interesante, hay quienes dicen que las tecnologías pueden trabajar muchísimo en la construcción de esas sociedades. Yo creo que sí, pero debe haber como condiciones previas para comprender cómo la gente puede participar. De entrada, el acceso, después la formación para el uso, y después todas estas habilidades, para una participación un poco más informada, ¿no? Más orientada, más consciente de lo que potencialmente sí se puede hacer con todos estos recursos. Y una cosa también central para todos los internautas, ¿no? Es conocer los derechos y riesgos del mundo digital, y de ahí se desprenden muchas cosas. Por ejemplo, el uso de nuestros datos, ¿no? Que ya sabemos que casi todos, con tal de estar adentro de todos los entornos digitales, le decimos que sí a todo para que nos abran la cuenta de correo, la cuenta en Instagram, en Snapchat, para descargar aplicaciones. Toda nuestra información está circulando, y ya sabemos que hay toda una industria de lo inmaterial, ¿no? Que vive básicamente de la venta de bases de datos de todos los usuarios. ¿Eso nos pone en riesgo? Sí, de muchas maneras, digamos, porque esos datos no sabemos finalmente a manos de quién van a dar y qué tipo de uso pueden hacer de ellos.
Otros riesgos son en los que nosotros nos ponemos de manera voluntaria, directa, como tener redes sociales y tener el mínimo de códigos de seguridad dentro, ¿no? Y todas las publicaciones son abiertas, públicas, le damos información a todo mundo, like a todas las cosas, y entonces se presta para ataques, ¿no? Violencia, en el caso de las mujeres, ¿no? Acoso, en el caso de muchos adolescentes, extorsiones, ¿no? Cuando los chicos sueltan información ahí y después los están extorsionando con esa información, en fin, o sea, hay muchos riesgos en el mundo digital. El punto es que los internautas promedio no pensamos en todos los riesgos, lo que queremos es entrar al mundo de lo digital, poner fotos, compartir opiniones, transmitir las marchas, en fin. Y una tarea central sería cada vez promover más cursos, talleres, seminarios, plataformas, espacios, donde los internautas conociéramos nuestros derechos y obligaciones dentro de los entornos digitales para tener una mayor seguridad digital. ¿Sí, vamos bien hasta ahí? Muy bien. Sí, por favor. Entonces, ¿cómo desarrollo? Y creo que ahí ni vamos a ver, pero yo se los digo rápidamente. ¿Cómo desarrollo las habilidades digitales? Esas, desde la instrumental hasta la crítica, haciendo énfasis en la gestión de la comunicación. Les decía hace un momento, hay muchos acercamientos teóricos y en 20 años se han producido así alteros de libros que tratan de explicar cómo desarrollarlas y cuáles son las alfabetizaciones. Hay una autora que es Steiner, que después es retomada por otros colegas, ¿no? Y que yo he retomado, que habla de 6 alfabetizaciones. Las 3 primeras tienen que ver básicamente con toda la parte instrumental. Ella se va un poco más al extremo porque dice que además tendríamos que saber cosas de las máquinas, o sea, como ser capaz de, si tienes un problema con tu máquina, resolverlo tú y no tener que ir corriendo al técnico o al ingeniero a que te ayude a resolver. Eso, desde mi punto de vista, no es tan necesario, digamos, pero hay colegas que dicen que sí, porque entonces tú puedes generar muchas cosas en tu propio equipamiento si sabes de programación, etcétera. Yo digo que no, pero hay quien dice que sí. Y forma parte de una de las alfabetizaciones. La otra es el uso del equipo en sí y el uso de los lenguajes. Y el segundo bloque de las otras 3 habilidades tiene que ver con la lectura crítica de los mensajes, que es la que les acabo de explicar hace un momento. Entonces, yo tomo como punto de partida las 6 alfabetizaciones de Steiner, pero hago énfasis, digamos, en estas 3 que ya les dije, la instrumental, la comunicativa y la crítica. Por favor. ¿Qué ha pasado en México? Pues ha pasado, por eso les decía, esta onda de las alfabetizaciones digitales también es parte de un discurso político. Más o menos en los 90s, en el 94, que comienza a haber un uso un poco más amplio en la sociedad de Internet porque se desarrollan los navegadores comerciales, comienza también a tomar más fuerza desde la perspectiva de la política educativa en México la necesidad de incorporar tecnología al proceso educativo como sea. ¿En qué se traduce eso? En llevemos computadoras a la escuela, primero, ¿no? Después llevemos programas en línea, ¿no? Ya cuando empieza más fuerte Internet. Ahora hagamos universidades a distancia y en línea como puedan, y todas las universidades están casi que obligadas a desarrollar programas bajo un discurso de la democratización de la educación, con la cual yo tampoco estoy de acuerdo. Hay mucho que discutirle ahí sobre los modelos, los propios modelos pedagógicos como lo están haciendo, porque si no se corre mucho el riesgo de caer en un determinismo tecnológico pensando que la tecnología resuelve el problema, y no es así, hay muchos factores más alrededor que considerar. Pero lo que no podemos negar es que el gobierno mexicano se ha hecho muchos esfuerzos a lo largo de 3 sexenios para dotar de tecnología al sistema educativo, desde la primaria hasta las universidades. O sea, sí han penetrado, digamos, este asunto de tener equipos de cómputo y usarlos. En algunos, por ejemplo aquí ¿no? Que además le decía al profesor Andión que es un privilegio porque es un aula, y ya me contó todo lo que hacen, digamos, es un aula dedicada justamente a promover el uso de la tecnología en distintos escenarios, no solo el educativo, no solo el comunicativo, hay muchas cosas más en donde debería de seguirse haciendo, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, en las primarias, ¿no? Hace el sexenio pasado que a los chicos de 5º año les dieron las tabletas famosas. Y hay quien dice,
Les dan las tabletas, pero no sirve de nada porque entonces no sirven, no se pueden conectar a otras páginas, solamente vienen precargadas con las aplicaciones de la SEP, no los dejan llevárselo a su casa, o sea, le encontramos el pero a todo. Hay que ver, ¿no? Porque hay algunos casos en donde fue muy productivo, porque era la primera vez que los chicos tenían acceso a un gadget y empezaron a desarrollar habilidad instrumental. Entonces, no podemos descalificar todo, digamos. Por eso yo les decía que lo cuantitativo a veces no nos sirve. Hay que ver procesos, hay que ver buenas prácticas justamente, ¿no? Y México se ha preocupado. En algunos casos han tenido aciertos importantísimos, en otros creo que se han equivocado, pero de que ha habido interés por promover la inserción de la tecnología en el sistema educativo, sí ha habido desde los 80s, ¿no? Pero énfasis muy fuerte, 90s y hasta ahora. Y se empieza a sumar, ahí si tienen tiempo, un día pónganse a curiosear, un documento que salió de Presidencia SEP con toda esta onda de el gobierno digital, etcétera, etcétera. Se me olvidó el nombre ahorita del proyecto, a ver si alguien se acuerda, pero hicieron un documento que se llama Aprende 2.0, que está súper bueno para los que estamos en este negocio, porque ellos solitos hicieron un recuento larguísimo de todos los programas de alfabetización digital que se han hecho en México desde los 70s. Y hacen ese recuento y llegan a la conclusión de, lo hemos hecho mal, porque no tenemos claro realmente, no hemos tenido claro qué es lo que queremos desarrollar, qué habilidades. Nos hemos concentrado mucho en las instrumentales y se nos olvidan todas las demás. Y simultáneo tenemos el discurso de, presionados mucho desde la UNESCO, ¿no? De ahora la alfabetización digital es un derecho humano. Entonces ahora además tengo la complicación de la formación de la alfabetización crítica para todo esto. O sea, si se fijan ustedes es un terreno muy complejo, con muchos factores que debemos de ir analizando. Y ahí en eso que no ven, pero que aquí dejaré la presentación por si alguien lo quiere ver con detalle, como que marco algunas cosas que justamente el gobierno ha ido haciendo en estos programas y que finalmente lo que están preocupados es en el implementar, digamos, mucho el uso de la tecnología para la conformación o como un elemento central de las sociedades democráticas, porque estos gadgets nuestros son espacios que nos permiten estar informados y el derecho a la información y a la comunicación, como sabemos, es un derecho humano. Entonces, las alfabetizaciones digitales atraviesan también por los discursos políticos. Por favor. Ese es como el gran contexto, mi acercamiento teórico, cómo he ido construyendo el asunto de las habilidades, estas tres. Y les voy a compartir algunos ejemplos solamente de la última investigación que estoy como concluyendo, que hice en estos últimos 2 años, en donde yo les decía al principio que empecé con jóvenes universitarios así en general, apropiaciones, usos, interacciones, etcétera, ¿no? Y esta investigación ya, digamos, yo la hice como por mi cuenta con mis propios intereses, porque en los últimos datos que recabamos en el proyecto de interacciones, de jóvenes e interacciones, encontramos un grupo de jóvenes que, o al menos yo encontré un grupo de jóvenes universitarios, que tenían desarrolladas aparentemente todas las habilidades digitales. Y esos jóvenes son los activistas, los jóvenes activistas que emplean los entornos digitales, básicamente las redes. Y me llamaba la atención empezar a indagar las trayectorias de distintos jóvenes, ¿no? Para ver cómo se habían ido apropiando y qué tipo de habilidades realmente tenían, y me encontré con muchísimas sorpresas. ¿Por qué? Evidentemente estamos hablando de un grupo de privilegio, otra vez son universitarios. Y además, una cosa súper interesante es que son la mayoría de los jóvenes con los que trabajé de los colectivos, que trabajé con 30 colectivos, son jóvenes de áreas, casi 26 de ellos son de áreas de sociales y humanidades, básicamente. Hay uno interesante de los del Politécnico, hay 2 colectivos del Politécnico, ¿no? Que sí está como, sí, me quedan 5 minutos, que, no, perdón. Bueno, entonces, esos jóvenes, digamos, a mí me interesaba ver cómo estaban gestionando la comunicación. Y a lo que me fui encontrando, se los comparto acá muy rápidamente, por favor, Octavio, es de entrada, ¿no? Aquí los datos son de esos 26 con los que encontré más información. ¿Cómo llegué con ellos? Pues me puse a buscar los colectivos, o sea, sabía de sus colectivos en Facebook,
Estoy trabajando en un doctorado en donde tenemos una línea en la Universidad Pedagógica que es de movimientos sociales, y a mí me interesaba un poco ver cómo estaban los colectivos del área educativa frente a las broncas terribles que había de la reforma educativa en ese momento. Y entonces fue creciendo mi corpus, porque de repente encontré colectivos estudiantiles que sí estaban preocupados por la vida de la educación en este país, pero también hay colectivos de feministas, ambientalistas, sujetos que trabajan por los derechos de las comunidades indígenas, otros colectivos que son como mucho más amplia su discusión, ¿no? Anticapitalistas, por ejemplo, que hay muchos, un colectivo de NESA, ¿no? Que es también padre porque es un joven que era del 132 de NESA, que él no era universitario, pero se suma al 132 en su momento, sale muy desencantado del 132 y con su colectivo siguen trabajando y ahora se llaman NESA Combativo. Y ellos trabajan sobre cosas muy concretas de NESA y problemas muy locales, como problemas del costo exageradísimo de la luz, ¿no? Y entonces dan talleres a la gente para que aprendan a hacer lectura de su recibo de luz y lo transmiten en línea para la comunidad que no puede ir, lo ve ahí, guardan el video, en fin, hacen cosas súper padres. Y otro grupo que me encontré fue un grupo de universitarias y universitarios de la comunidad lésbico, gay y transexual, que trabajan en tienen un canal de YouTube. Entonces ahí yo decía, no, pues es que tienen habilidades desarrolladas, pero todas las que acabo de decir, ¿cómo las desarrollaron? Y entonces fui encontrando, ¿no?, que utilizan todos esos colectivos, en general gestionan la comunicación de sus colectivos porque difunden información propia, o sea, son capaces de diseñar mensajes porque tienen la habilidad instrumental, ellos o alguien del equipo. Con quien yo trabajé son con los chavos que gestionan las redes, o sea, que operan las redes, que comparten la información, que contestan, que están diario al pendiente de los espacios. Algunos de ellos sí producen los mensajes, o sea, escriben los boletines, hacen los carteles, los flyers, los GIFs, algunos de ellos, ¿no? Otros no, otros colectivos tienen equipos, que es el caso de los jóvenes que transmiten en su canal de YouTube. Y entonces invitaron a gente que está interesada en las mismas problemáticas, pero que estudia comunicación y no psicología. Y entonces ellos, hagan de cuenta que se sientan los chicos, ahí al final tengo una foto de ellos, ¿no? Están en un cuarto vil, sentados ellos tres con la mesa para discutir y un joven con su cámara y hacen transmisión en Facebook en vivo y además lo van pasando en su canal de YouTube y se queda ahí almacenado. Entonces, ellos no tienen la habilidad instrumental, pero tienen desarrolladas las otras habilidades. Luego, entonces, lo que vamos viendo es que es imposible pensar en una trayectoria lineal del desarrollo de habilidades. Sería interesante verlo así, pero no se da así. Porque hay sujetos que tienen una habilidad crítica súper bien desarrollada y cero habilidad instrumental. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Que estos comiencen a aprender a hacer uso de la tecnología para tener más completo, digamos, un paquete de habilidades, si lo necesitara. Y hay otros que se mantienen en la habilidad instrumental y ahí quieren estar porque participan en los colectivos de otra manera, pero los que gestionan la información sí van desarrollando casi todas las habilidades. Entonces difunden, la anterior, Octavio, difunden información, organizan y promueven actividades, ¿no? Que es una función básica, digamos, en las redes, ¿no? Promueven, convocan a marchas, acopios, etcétera. Ahora sí, la siguiente. Hacen una cosa que sí es bien importante, que es una suma entre la habilidad comunicativa y la crítica. Visibilizan grupos y comunidades olvidadas por los medios. En las entrevistas que les hice a todos ellos, coincidían todos en decir, cuando yo les decía, y entonces usted ¿para qué usa las redes? ¿Por qué le parecen importantes para su colectivo? Todos me decían, porque los medios mienten todo el tiempo, porque los medios tienen su versión de la realidad y te muestran unas fotos que ellos deciden, que son las que tienen que dar a conocer. Ninguno de ellos, poquitos de ellos son de comunicación, la mayoría son, les digo, de otras áreas de humanidades. Pero entonces han ido desarrollando esa habilidad por experiencia. ¿Y qué quieren hacer? Visibilizar las otras partes de la realidad, ¿no? Y ahí les ponía un ejemplo, ¿no?, de justamente un asunto con los normalistas en Morelia, que el gobernador decía una cosa y en realidad había pasado otra, ¿no? Entonces visibilizan grupos, comunidades, problemas sociales que ellos quieren que se estén mostrando todo el tiempo y que no están en la agenda mediática. Sí, la siguiente, por favor.
y pueden hacer, sumar voces a través de narrativas digitales cuando ya hacen cosas como estos hashtags que tenemos acá, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y siguiente, por favor, Octavio. Y utilizan las redes para tener discursos alternativos a los medios, versiones propias locales, ¿no? Quitando el monopolio de la voz. Ahí alcanzan a ver, es un asunto que pasó cuando el 3 de septiembre, Porros, UNAM, Rectoría, etcétera, ¿no? Los chavos estuvieron súper activos, todos los colectivos, difundiendo información de distinto tipo. Y entonces, finalmente, hacen gestión de comunicación interna, externa, tienen programas sistemáticos de difusión, llegan a tener radio y televisión, y ahí en la foto están las chicas del colectivo Les Viviendo, que es interesante porque es un colectivo en Puebla de universitarias lesbianas que luchan en contra de la violencia de género. Una cosa súper interesante, ¿no? Y bueno, pues trabajan con otros colectivos y se van haciendo redes, y creo que eso ya me lo podría saltar para que nos dé espacio de platicar, y eso sería todo. Gracias.